Vamos a comenzar a grabar. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Vamos a dar comienzo al examen de defensa de la tesis para postular al grado de Magíster en Ciencias de la Ingeniería Informática del señor Iván Pizarro. Él postula con una tesis titulada Una arquitectura basada en atención para clasificación jerárquica en redes neuronales convolucionales. Va a hacernos una presentación de 25 a 30 minutos y al cabo de las cuales la comisión, que les presentaré en un momento, hará una ronda de preguntas por orden institucional inverso, del más lejano hacia el más cercano. Habrá una segunda ronda si alguien lo desea todavía, y después abriremos las preguntas al público, una por persona, si hubiere. Y a continuación la comisión se retirará a sesionar. Normalmente sería un lugar reservado y tranquilo. En este caso vamos a conectarnos a través de Zoom, una sala separada. Y después volveremos y emitiremos un veredicto. La comisión está compuesta primero por el profesor doctor Ricardo Ñaculef, director de tesis, que debe estar ahí, supongo. El profesor doctor Carlos Valle, que es codirector de tesis y nos visita desde la Universidad de Playa Ancha. Profesor doctor Hernán Astudillo, quien les habla, que soy evaluador interno. Profesor doctor Ignacio Araya, que es el evaluador externo de la tesis y nos visita desde la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y el examen será presidido por mí, Hernán Astudillo, que ya me presenté. Y creo que sin mayores detalles, a lo que todos vinimos, que es a escuchar a Iván. Adelante, tienes el micrófono. Gracias, profesor. Ya. Buenas tardes, comisión. Buenas tardes, público. Mi nombre es Iván Pizarro Quesada y voy a exponer mi trabajo de tesis que lleva un nombre, una arquitectura basada en atención para la clasificación jerárquica con redes neuronales convolucionales. Mi profesor de guía, el profesor Ricardo Ñanculés y el profesor Carlos Valle. Para mi exposición me voy a guiar bajo el siguiente temario. Primero, una exposición general del problema. Posteriormente, estado del arte, formulación del problema, el modelo propuesto, hipótesis y el objetivo general del trabajo, de experimentos, conclusiones y trabajos futuros y finalmente la referencia. En la exposición general del problema. En reconocimiento de patrones, un clasificador es un algoritmo que efectúa un mapeo entre un dominio X, que puede ser imágenes o texto, etc., y un conjunto finito de etiquetas Y, que representan distintos conceptos dependiendo del problema. Por ejemplo, en la figura 1 se muestra un teléfono celular marca Nokia, el cual pasa por un clasificador y este clasificador le asigna una etiqueta entre las disponibles y en este caso particular la etiqueta correcta sería Nokia. Aquí podemos observar que un teléfono marca Nokia pues se le puede asignar una etiqueta probablemente tal, marca, o también podría recibir una etiqueta de nivel superior o más abstracta que podría ser teléfono celular y a su vez una más abstracta aún que podría ser equipo electrónico. Entonces, de ahí se genera el problema de clasificación jerárquica, que es cuando estas etiquetas están organizadas en alguna jerarquía. Por ejemplo, en la figura 2 se muestran dos tipos de jerarquía. A la izquierda una de tipo árbol y a la derecha una de tipo grafo cíclico dirigido. Donde la principal diferencia es que el grafo cíclico dirigido, un nodo hijo puede tener más de un nodo padre, como se presenta en el ejemplo con la etiqueta A. Formalmente, si definimos X como una entrada al sistema, clasificación jerárquica consiste en asignarle a esta entrada un conjunto de etiquetas I, que sería la etiqueta desde de la raíz hasta la hoja, considerando B niveles. Para la figura 3, nuestro conjunto de etiquetas I estaría compuesto por los elementos Electronic, Phones y Nokia. Clasificación jerárquica, existe un problema o una condición que se denomina Hierarchical Consistency o consistencia jerárquica, que es la que evalúa si es que esa secuencia de predicciones existe o no en la jerarquía. Por ejemplo, en la figura 4, en la izquierda, la secuencia que vimos anteriormente, Electronic, Phone, Nokia, existe la jerarquía, por lo tanto se dice que es consistente. En cambio, en la derecha, la secuencia Electronic, Phones, Dell, no existe la jerarquía, por lo tanto se denomina inconsistente. Aquí quiero destacar que durante el trabajo me voy a referir a los niveles como niveles gruesos, a los primeros niveles de la jerarquía,
que son más abstractos, como el nivel 1 o como nivel 1 y nivel 2, en este caso que tiene 3, y como nivel fino al nivel más específico de la jerarquía. Como motivación, por ejemplo, para las empresas del retail, es importante ellos mantener una jerarquía porque esto facilita a los usuarios a buscar elementos dentro de su página web, etc. Como muestro un ejemplo, la figura 5, una screenshot de la aplicación Mercado Libre, acá por mí mismo, donde lo que se quiere vender es una guitarra eléctrica. Entonces la aplicación sugiere una jerarquía, la cual está compuesta por los elementos, instrumentos musicales, instrumentos de cuerda, guitarras y finalmente eléctricas, y le pregunta a la persona si es que está bien clasificada o uno quiere clasificarlo de manera manual. Esto no habría ningún problema hacerlo en el caso que uno quisiera vender un producto o pocos productos, pero se convierte en un problema para las empresas que quieren ingresar a esta plataforma y que venden miles de productos, millones de productos y clasificarlos de manera manual. Tomaría mucho tiempo y requeriría de un clasificador con experiencia para hacer esta tarea. Las redes neuronales convolucionales, también conocidas por su sigla en inglés CNN, son un tipo especializado de red neuronal que trabaja con topologías de tipo grilla, como son las imágenes, que son una grilla 2D de píxeles. Entonces, para lo que estábamos planteando, nuestro clasificador ahora sería una red neuronal convolucional que recibe como entrada imágenes, como la que se ve en la figura 6, y se le asigna una etiqueta, que en este caso sería la etiqueta auto, porque es la que tiene mayor probabilidad. Como observación, las CNN tradicionales no están nativamente diseñadas para clasificación jerárquica. Más específicamente, no permiten considerar los múltiples niveles de clasificación existentes ni las relaciones que hay entre ellas. Está hablando. Ya mi compañía en el año 2015 son considerados los primeros en trabajar con jerarquía para poder mejorar sus predicciones y propusieron el modelo que se ve en pantalla HDCNN, en la que proponen efectuar un nivel, una predicción para los niveles gruesos y utilizar esta predicción para apoyar el nivel fino. En ese momento, en el año 2015, ellos tuvieron el estado del arte, los datos de parcial y Mayer en ese año, y la principal limitación de este modelo es que solo sirve para jerarquías de dos niveles. Posteriormente, Sui Bain, en el año 2017, propone la denominada BCNN, la cual consiste en la idea en que se tiene un tronco central o extractor de características, que puede ser cualquier red neuronal convolucional, y se le agrega una subred denominada rama por cada nivel de la jerarquía. Aquí la rama se puede ver en la parte final de la imagen, donde para una jerarquía de un nivel agregaría una subrama, o sea, una subred denominada rama. Si la jerarquía tuviese dos niveles, se agregaría una segunda rama. Si tuviese tres niveles, se agregarían tres ramas. Cada una de estas ramas estaría especializada en efectuar la predicción por el nivel que le corresponde. Y posteriormente, para el entrenamiento, cada una está asociada a una función de pérdida, la cual se ponderaría en una función final de pérdida. En este trabajo también se propuso un scheduling o un entrenamiento guiado que se denomina Best Strategy o Branch Training Strategy, que consiste en ir modificando la ponderación de esta rama a medida que avanza el entrenamiento. Por ejemplo, en la figura 12 se muestra un scheduling en que en la primera época parte dándole más importancia a la rama 1, a la opción de pérdida en la rama 1, y a medida que va avanzando la época va cambiando esta importancia hasta la rama final, o rama 3 o fin. Como observación, este método es adoptado por todos los trabajos posteriores, Branch Training Strategy, y estos valores tienen que ser ajustados experimentalmente dependiendo del contexto del problema. Posteriormente, diversos autores utilizaron la BCNN para ajustar distintas problemáticas, como Seo y Chin el año 2018, en que la aplicaron en el contexto del retail con el dataset Fashion Endless, y utilizaron como actor de características la CNN BGG16 y BGG19. En la figura 13 se muestra la jerarquía que ellos utilizaron, y aquí vale la pena señalar que el dataset Fashion Endless contiene la jerarquía que se muestra a nivel fino con color naranja, pero los otros dos niveles fueron propuestos por los autores y también se utilizaron en el estudio futuro y en el estudio actual. Otro ejemplo, Salí y compañía en el año 2020, donde en el contexto de la medicina lo utilizaron para clasificar imágenes histopatológicas para detectar enfermedades gastrointestinales. Un ejemplo de estas imágenes es la figura 15, y en la figura 14 se puede ver la jerarquía que ellos utilizaron para este trabajo.
Ya. Posteriormente, Inoue y compañía en el año 2020 propone la idea de, para mejorar estas predicciones, efectuar una interconexión entre las ramas. En este trabajo ellos propusieron los modelos denominados concatenated y ANNET, que se ven con la letra B y C en la figura 16, en la cual la idea básicamente es pasar una representación intermedia, ese vector, a la rama siguiente, de uno a la siguiente, y así sucesivamente, hasta llegar hasta el nivel fin. La principal diferencia es que para concatenated esta interconexión se efectúa concatenando estos vectores hacia la siguiente rama, y en ANNET se efectuará la suma de estos vectores. Una idea similar presentó Zhang y compañía en el año 2021, en la cual esta rama intermedia, estas representaciones, también se van pasando a la rama siguiente, pero esto se va haciendo desde la primera capa densa de la rama, y no desde la última, como propone Inoue y compañía. Simulación del problema, con una red neuronal tradicional es cuenta de una serie de transformaciones, también denominadas capas, y que efectúa la transformación que se ve en la ecuación número 1. Como ejemplo, en la figura 18, ahí hay una CNN de 6 capas, y tendremos como una rama o una subred que emerge de alguna profundidad de esta red convolucional y que efectúa la transformación que se ve en la ecuación 2. En la figura 19 se muestra un ejemplo en la que a esta CNN, para una jerarquía de 3 niveles, se le agregan 3 ramas, y cada una de esas ramas, para este ejemplo, cuenta con 2 capas. Finalmente, para efectuar la predicción, la última capa de cada rama pasa por una capa totalmente conectada que implementa la transformación que se ve en la ecuación 3, donde sigma denota la función de activación softmax y omega sub b y teta sub b son los parámetros que va a destacar. Ya. Como vimos anteriormente, diversos autores mostraron los beneficios de interconectar esta rama, pero el principal problema de estos modelos es que esta interconexión es rígida. ¿Qué quiero decir con esto? Que se efectúa siempre de una rama a la rama siguiente, negando la posibilidad de que, por ejemplo, algún nivel o alguna clase le sea más beneficioso la interconexión con una rama previa, o algún otro tipo de conexión que no permite los modelos del estado. Aquí lo explico en más detalle. Por ejemplo, el estado del arte propone lo que se ve en la parte superior de la figura 22, que es que, por ejemplo, para la rama 2 reciba la representación de la rama 1, que es la anterior. Pero podría ser que sea más beneficioso para alguna clase recibir de la rama 3, o una combinación de ambas. También podría ser el caso. Los últimos dos casos no los contempla el estado del arte. Resumen de las problemáticas: las CNN tradicionales no están nativamente diseñadas para clasificación jerárquica, y los modelos de estado del arte poseen las siguientes limitaciones: solo refuerzo el nivel fino de la jerarquía, descuidando los niveles superiores, ya que estos no reciben tanta retroalimentación como los posteriores. La interconexión entre las ramas es rígida, que es el motivo, y las predicciones que tienen los modelos de estado del arte presentan un alto grado de inconsistencia o inconsistencia jerárquica. Esto se demostró empíricamente y se va a hablar más adelante. El modelo propuesto, bien, entonces el modelo propuesto se basa en la idea de que esta interconexión entre ramas no sea rígida, sino que sea de manera dinámica, y que el aporte que recibe cada rama sea una combinación de todas, y esto mediante un mecanismo atencional. Atención es una técnica reciente que ha demostrado mejoras en los modelos de aprendizaje profundo y que permite al modelo concentrarse en atributos de entrada para resolver algún problema. Normalmente, dada una secuencia de vectores B, generados en este caso en algún nivel de la red neuronal, este mecanismo va a calcular una nueva representación, una nueva secuencia de vectores A, recombinando los elementos de B, según la ecuación, como se muestra en la ecuación 4, donde K es un vector denominado como la llave, Q como la consulta, y alfa, un valor entre 0 y 1, es el peso tensional asignado por el mecanismo al valor B. Este peso tensional determina la relevancia de la fuente de información y se calcula mediante aplicar la función softmax al vector de porcentaje psi sub nm. Las distintas formas de efectuar la tensión varían en la forma de calcular este psi sub nm. Por ejemplo, Badenois propuso el que se denomina mecanismo de tensión aditivo, que se calcula, como se muestra en la ecuación 6, y luego propone el mecanismo multiplicativo, que se presenta en la ecuación 7. La hipótesis y el objetivo general asociado a este trabajo: la hipótesis que la introducción de un mecanismo tensional
para combinar representaciones intermedias extraídas de distintas profundidades de una red convolucional permitirá mejorar el desempeño del modelo en problemas de clasificación jerárquica con respecto a los modelos BCNN, HCNN, ANNET y CONCANNET. El objetivo general es crear un mecanismo adicional que permita a una CNN resolver competitivamente el problema de clasificación jerárquica de imágenes con respecto al estado del arte actual. Bien, formalmente se propone que complementar cada una de las representaciones de cada rama con un vector de contexto que sale desde el mecanismo atencional. Un mecanismo atencional el cual recibe como entrada la representación intermedia de cada una de las ramas. Se puede ver en la figura 24, existirá un mecanismo atencional por cada una de las ramas, en este ejemplo de 3 ramas, donde ingresan las representaciones intermedias de cada rama, que están puestas con los colores azul, amarillo y verde, y estas van a generar un vector de contexto A, el cual se va a concatenar a la representación extraída por cada rama, y finalmente se va a efectuar la predicción. En más detalle, este mecanismo va a recombinar los elementos de B, que son las representaciones de cada rama, como se muestra en la ecuación 8, y abriendo este mecanismo atencional, la caja que está con colores, sería lo que se muestra en la figura 25, donde cada una de las representaciones va a pasar por una red totalmente conectada, posteriormente se van a concatenar y van a formar el vector o C sub NM, el cual va a pasar por una capa softmax y va a entregar los pesos tensionales, los cuales van a servir para ponderar cada una de las representaciones de la suma ponderada. Experimentación. Los datos utilizados en los experimentos fueron CIFAR 10, CIFAR 100 y Patchen MNIST. Los modelos comparados, los mencionados, de CNN, HCNN, ANDET, CONCANDET. Y la métrica utilizada, aquí ahora sí, que no es una métrica propiamente tal jerárquica. Jerárquica de F-score, una métrica propuesta por Kirichenko, y 2 métricas que se proponen para este trabajo, que se les puso el nombre jerárquica de accuracy y jerárquica de consistencia. Los datasets, el dataset CIFAR 10 contra 60.000 imágenes de 32 por 32, que están agrupadas en 10 clases. Un ejemplo de estas imágenes se muestra en la figura 26, y la jerarquía utilizada se muestra en la figura 27, donde las etiquetas de nivel fino, que están con color naranja, son las que vienen predeterminadas por el dataset, y los otros 2 niveles fueron propuestos por el trabajo de PCNN de Suipen, utilizadas en trabajos posteriores y en este momento. El CIFAR 100 también contiene 60.000 imágenes de 32 por 32, pero ahora son 100 clases distintas, agrupadas en 20 superclases, y los autores también proponen un nivel adicional que agrupa esas 20 superclases en 8 más afuera. Patchen MNIST, 70.000 imágenes de 28 por 28 en blanco y negro, que principalmente son productos de ropa y accesorios. Por ejemplo, se ve en la figura 29 y en la figura 30 la jerarquía utilizada, donde también el nivel fino y color naranja son las que están predeterminadas del dataset y las otras 2 propuestas por los autores. Métrica de desempeño. Aquí ahora sí, jerárquica de F-score de Kirichenko y las 2 métricas propuestas para este trabajo. Bien, aquí ahora sí, la métrica de exactitud, la métrica que mide la fracción de predicciones que el modelo realizó correctamente, como se muestra en la ecuación 9. Para la clasificación jerárquica se utilizó esta métrica de manera independiente. Tiene 3 niveles, se calcula que ahora sí va nivel 1, nivel 2, nivel 3 de manera separada. Las métricas propuestas por Kirichenko para la clasificación jerárquica se utilizaron porque son las que sugiere el estado del arte, principalmente el trabajo de Siri Freitas en el año 2011. Sugiere esta como métrica para evaluar las jerarquías, donde nosotros utilizamos en particular la métrica jerárquica del F-score, ya que engloba las 2 anteriores. Y vale la pena señalar aquí que esta métrica otorga puntaje a predicciones parcialmente correctas. En cuanto a las 2 métricas que se crearon para este trabajo, le pusimos por nombre jerárquica de accuracy y jerárquica de consistency. Jerárquica de accuracy se calcula de la misma manera que la accuracy normal, solo que va a considerar como secuencia correcta, o sea, como predicción correcta, solamente si la secuencia completa fue correcta. Esto no permite clasificaciones parcialmente correctas y es mucho más severa que la clasificación normal, y sirve para englobar también el rendimiento de los 3 niveles. Y jerárquica de consistency, en que se verifica si es que las etiquetas predichas por la red existen en la taxonomía o no. El número de predicciones consistentes se va a dividir por el número total de predicciones para entregarnos este valor.
tronco central. Aquí se probó con dos troncos centrales o efectores de características que se denominan base B y base C. En general, para el trabajo escrito se muestra la comparativa con base B y base C, pero la estructura de base C mostró siempre mejores resultados, por lo cual de aquí en adelante voy a hablar solo de los modelos utilizados con esta tronco central. Hago este énfasis porque es posible cambiar este factor por cualquier otro conocido, digamos. Y entre las comparativas con el estado del arte se probaban dos versiones del modelo, la que se denominó versión parsimoniosa y versión hipertoniana. Experimento 1 asociado a la versión parsimoniosa. Estos son los parámetros que fueron escogidos para este modelo, para esta versión, en la cual fueron escogidos estos valores porque reducían el número total de parámetros y como una primera aproximación al rendimiento del modelo, donde se evaluaron para distintos datasets la cantidad de neuronas de la rama, la cantidad de neuronas que tienen los mecanismos tensionales y el uso o no uso de la técnica pretestada. Los resultados, en cuanto a las métricas jerárquicas, se presentan en la tabla 3 y tabla 4, donde la tabla 3 muestra los resultados del modelo propuesto para todos los datasets en las métricas jerárquicas, y los valores destacados indican que el modelo obtuvo ventajas estadísticamente significativas, es decir, que obtuvo el primer lugar entre la comparativa. Y en la tabla 4, las diferencias porcentuales entre el modelo propuesto y el estado de arte. Aquí podemos destacar que ya con estos resultados, las métricas jerárquicas, el modelo propuesto gana a todos los modelos del estado del arte para todos los datasets, haciendo especial énfasis en el dato 6%, que el dato es el más complejo y que se obtuvo ventajas de sobre el 10%, o sea, sobre 10 puntos porcentuales en accuracy, y sobre 25 puntos porcentuales en consistency. ¿Qué quiere decir esto? Que el modelo ya está efectuando predicciones que son más consistentes para la taxonomía más que el estado de arte. Esta ventaja es considerable. En cuanto a la accuracy por nivel, se puede ver que el modelo obtiene ventajas en la gran mayoría de los casos. Principalmente las ventajas se observaban en los niveles gruesos, o nivel 1 y 2 de la taxonomía, en los cuales se obtiene la mayor ventaja. En el nivel 3 se obtienen resultados mixtos, en los que el modelo tiene un desempeño competitivo, en el que empata o hay un leve empeoramiento. Como segundo experimento, en el modelo hipertuneado, se efectuó mediante una búsqueda exhaustiva de los mejores hiperparámetros de los antes señalados, los cuales se muestran en pantalla. Aquí vale la pena destacar que para la técnica de strategy, el dataset 6% no fue necesario utilizarlo. Los mejores resultados se obtenían sin utilizar esta técnica. Y esto llama la atención porque esta técnica de strategy servía para efectuar un guiado del entrenamiento. No, al no requerir esta técnica, se podría pensar que es el mecanismo tensional el que está guiando, ayudando a guiar el entrenamiento y no esta técnica que lo hacía de manera forzada. Como era de esperarse, para el modelo con los mejores hiperparámetros, obtuvo un mejor desempeño que el modelo parsimonioso y las ventajas contra el estado del arte se mantienen e incluso se aumentan. Mostrando en la tabla 8 una mejora o ventajas estadísticamente significativas con los modelos de estado del arte, y en la tabla 9 las diferencias también se destaca 6% con y aumenta incluso las diferencias porcentuales. Y en el accuracy por nivel, también resultados similares, donde se obtienen las ventajas principalmente de los niveles gruesos, 1 y 2, y en el nivel 3 resultados competitivos. Posteriormente se evalúa la complejidad del tiempo-espacio del modelo, en la cual se presenta en la figura 31 la escalabilidad de los distintos modelos a evaluar, al modificar el parámetro del número de neuronas de la rama. Aquí podemos observar que todos los modelos se comportan de manera similar, excepto el modelo HCNN de Sang, el cual explota en complejidad a medida que aumentamos este parámetro. Aquí muestra una tabla en la que se muestra la cantidad de operaciones de puntos flotantes, la cantidad de memoria requerida de la GPU, cantidad total de parámetros y la cantidad de memoria requerida para almacenar los pesos, además del tiempo. Donde el tiempo de entrenamiento para hacer partir está en aproximadamente 15 minutos, para 6% aproximadamente 20 minutos y para Apache Nemis también aproximadamente 15 minutos. ¿Qué es lo que yo quiero destacar de todo este análisis de complejidad?
es que introducir el mecanismo atencional a esta CNN no afecta negativamente en la complejidad del modelo. Consistencia jerárquica. Se efectuó una reconstrucción del árbol de clase, producto y tomándose desde las predicciones. Lo hicimos para el lado de 6 par 10, y en estos dibujos se va a mostrar por un alfa proporcional al número de predicciones. En la figura 32 se muestra un árbol reconstruido por el modelo propuesto, donde se puede observar claramente las líneas de color azul oscuro que marcan los caminos que formaron las predicciones, donde se nota claramente la taxonomía correcta, la jerarquía correcta. Esto para un score de 0,98. Y en la figura 33, un árbol reconstruido por ADNET, que es el modelo que le seguía en score, donde se pueden ver ya más marcadas estas líneas que remarcan la inconsistencia que está produciendo el modelo. Se puede ver claramente la diferencia. Y el resto de los modelos se comporta igual o peor que el de ADNET, que está en pantalla. Pesos tensionales, como les indiqué, los pesos tensionales pueden mostrar la influencia que en este contexto una rama tiene sobre otra. Entonces se efectuaron gráficos de los pesos tensionales, los cuales se muestran a continuación. ¿Cómo se lee este gráfico? Para la primera parte del gráfico se muestra lo correspondiente a la rama 1, del medio para la rama 2 y lo posterior para la rama 3. Y lo que está graficado es la influencia que tiene cada una de las ramas para dicha rama. Por ejemplo, en la figura 1 se muestra que para la rama 1 es más beneficioso y termina siendo más, la que más influencia es la rama 3, ya que se captura un color verde. Lo mismo pasa para el nivel 2 de la jerarquía, que también le beneficia la rama 3, pero no así para la rama 3, que le beneficia la rama 2, que está con color naranja, que venía a ser la rama anterior. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Cuál es el mensaje? Que una estructura rígida de modelo no permitiría un comportamiento como este, porque a nivel de niveles, el comportamiento no es el mismo, no es la misma tendencia. Y es más, el nivel 1 y el nivel 2 se ve que influencia más el nivel 3, que es posterior. Los modelos de estado del arte siempre indicaban que lo que recibían era información del nivel anterior, como lo muestra el nivel 3, la rama 3. Ahora muestro este mismo gráfico, pero para el dataset PyChartNext, donde aquí se puede observar que los 3 niveles tienen la misma tendencia, pero en distinta magnitud. Para la rama 2 es mucho más importante la rama 3 que, por ejemplo, para el caso de la rama 3. ¿Qué quiero decir con esto? Que existe un dinamismo requerido, que en la figura anterior le mostré que era por niveles, y aquí le estoy queriendo decir que por dataset también hay un dinamismo que se requiere, que no permitiría un modelo rígido. Y esto es un comportamiento por clase del dataset PyChartNext, donde se muestra también un comportamiento distinto. Lo que quiero decir con esto es que hay un dinamismo asociado al nivel, hay un dinamismo a nivel de dataset y también a nivel de clase. Este dinamismo lo otorgó el mecanismo atencional al modelo y era imposible obtenerlo en los modelos de estado de arte que son. Conclusiones y rasgos futuros. Primero, las contribuciones. Se propuso una extensión de la PCNN para clasificación jerárquica. Este modelo utiliza el módulo tensional que permite a los mapas de características fluir en distintas direcciones de la jerarquía. El mecanismo tensional determina cómo las ramas influencian una a otra de manera dinámica. Se extendió la comparativa del estado del arte, incluyendo ahora 5 modelos recientes, que trata de hacer 4 métricas. Se propusieron 2 métricas para medir el rendimiento jerárquico. Además, el código con la implementación de todos los modelos quedó disponible en la plataforma GitHub para futuras investigaciones. Y además, este trabajo fue publicado en el mes de marzo en la revista IEEE Access, y en el link en la página uno puede también acceder a la cápsula asociada donde está el código y se puede volver a reproducir los resultados. Como conclusiones, primero, las redes neuronales convolucionales con ramas se han vuelto populares para resolver problemas de clasificación jerárquica. Diversos autores han propuesto cómo efectuar esta interconexión de ramas. El problema es que las predicciones de dichos modelos mantienen un alto grado de inconsistencia y esta interconexión es rígida. La propuesta sea dinámica gracias al mecanismo atencional que aprende cómo combinar dichas ramas. El resultado fueron mejoras considerables en las métricas jerárquicas.
sobre todo en la consistencia. Y el análisis por nivel se observó una amplia mejora en los niveles más gruesos de la jerarquía, y el resultado más mixto en el nivel fino. Y la conclusión que engloba es que este método logra avanzar al estado del arte, entregando predicciones más consistentes con la jerarquía de clases y confirma el beneficio de la conexión dinámica entrega del módulo tensional. Como trabajo futuro, yo les mencioné que el punto en que se extrae la rama, se extraen, por ejemplo, 3 ramas, que son desde alguna profundidad de la red convolucional, pero ¿dónde? El punto exacto donde mezcla esta rama, eso es, nosotros utilizamos el que propusieron los autores de BCNN, pero también podría haber un dinamismo en ese sentido, del punto exacto de la red convolucional donde sale esta rama. Y eso también podría verse de manera dinámica. Y otro trabajo futuro podría ser determinar distintas maneras de efectuar la tensión para obtener los pesos tensionales. Finalmente, la referencia. Y termina la conclusión. Bueno, Muchas gracias. Termino con esto entonces a la parte de la presentación. 30 minutos exactos, debo estar presionado. Y vamos a dar a dar comienzo a las preguntas. Y en este caso comenzamos, ¿no es cierto?, con el profesor Ignacio Araya de la Universidad Católica de Valparaíso. Además, Tienes el micrófono, Ignacio. gracias Iván por la presentación. Me pareció muy bueno tu trabajo. Bastante interesante, súper bien escrito también. Y está súper clarito, está muy claro. Muy bueno. Tenía unas preguntas. La primera tiene que ver con la clasificación jerárquica. Me imagino que ofrece ciertas mejoras sobre una clasificación individual, solamente la hoja sobre la sociedad. ¿Es cierto? La clasificación jerárquica mejora los resultados que solamente usar la clasificación del último nivel de datos. sí. Bueno, los primeros que mostraron eso fueron el paper de Jan en 2015, que fue la primera vez que aplicaron este concepto de mejorar con las jerarquías las predicciones del nivel fino. Y en ese año ellos tuvieron el tablarte que sostiene imagen. Y también hay varios trabajos que demuestran porque, como la red convolucional es intrínsecamente jerárquica, porque los primeros niveles abstraen características que son más abstractas, más generales, y después son más específicas, esto ya quiere decirnos que en sí la misma estructura ya es jerárquicamente tal. Y la intuición, también la jerarquía nos ayuda, por ejemplo, si nosotros queremos distinguir entre, por decir, un huevo y una pelota de golf, que ambas podrían ser circulares y de color blanco, saber que la etiqueta superior, digamos, saber que esto es un artículo deportivo, ya nos sirve para discriminar la otra, discriminar a nivel fino. Entonces, en la inclusión, ayuda a esta jerarquía y la red también. Sobre los datos que usaron, bueno, al principio mostraste que habían jerarquía de árboles y jerarquía. Solamente de árboles. Lo de encontrar datasets jerárquicos, probablemente tal, fue muy complejo. Los datos que utilizamos, como pudieron ver, no tenían nativamente una estructura jerárquica, además del C-Facing, que tiene un nivel. Entonces, lo que utilizaron todos los trabajos, y nosotros también, son los datasets que utilizó el resto, que no son jerárquicos probablemente tal, y si tienen una jerarquía, esta no es el tipo de datos. ¿Pensó en algún momento incluir algún dataset de generar algún dato? Habría que generar un dataset fijo, digamos, para este problema específico. Hablaste de dos topologías para la red funcional, una base B y base C. ¿Sí? ¿Topología? Sí. ¿Dónde salió la topología? Sí, esas topologías fueron implementadas en el trabajo de BCNN y B. Ya, estas son las que propusieron, la ubicación que ellos propusieron para su. Bueno. Esta es el tronco central, la parte principal que trae la rama.
Ya. Pero ahí definen por qué van a ir los datos. Sí, ahí definiendo otra vez la rama. Ellos probaron esos dos más que nada para ver la mecánica del intercambio de este rumbo central y que esto traía un efecto y tiene un efecto grande. El de usar base C versus base B, entonces demostraron que uno podía cambiar esta rumbo central y mejorar aún más la. No entendí cuál es la diferencia entre los dos. En arquitectura son distintas, una tiene más capas que la otra. Ya. Una tiene más capas y es más robusta. Bueno, por lo que leí del trabajo, hay estrategias que tratan de mantener la consistencia, se van nivel por nivel clasificando, y clasifican el primer nivel, y se van viendo por la rama, y de esa manera, me imagino que se mantienen al 100% la consistencia. Ese es los enfoques que tenía principalmente los modelos de Machine Learning clásicos, Ya. donde tomaban clasificadores que podían ser, por ejemplo, clasificadores por nodo o por nivel, etc. El gran problema es que un error, por ejemplo, en un nodo se propagaría hacia abajo. Que es uno de los principales problemas de este tipo de clasificación separada. Y se compararon con algún. Con modelos, no, con modelos de Machine Learning clásico, no, solamente Ya. con Me modelos imagino de que está agotado el premio. las otras métricas son muy malas, no, clásicos, ¿no? Ya. Claro, claro, es que también no sé probar y esta descripción que hice se puede hacer en el punto de Machine Learning y después se pasó ya a Deep Learning, donde los primeros modelos son los que Ya. Bueno, algo que me di cuenta y con tu modelo de acción que me parece creo que no sería necesario que la cantidad de ramas fuera igual a la cantidad de niveles de diferencia. Si podríamos tener más ramas, cada rama aportaría como con esta densidad aportaría de distinta manera a cada uno de la misma cantidad. Podrían ser más, podrían ser menos. Es así. correcto. Y algún autor que también trató de hacer esto, evaluar este efecto de poner más de una rama, por ejemplo, por nivel. Y sí, es factible hacerlo más porque no tiene por qué ser, no tiene por qué ser exacto. Podría ponerle 5 ramas para nivel 1, por ejemplo, y entre ellas combinarse de la frustrada. Ya pues. Gracias. Bien. Si yo lo escucho súper mal, pero si todos me están mirando, supongo que me toca hablar a mí. Efectivamente, tienes que dar el paso. Pasamos entonces al segundo, y que en este caso es el revisor interno del programa, y que anecdóticamente soy yo. Así que como medio extraño me doy la palabra por unos minutos, independientemente que después hagamos una segunda vuelta. Eh, bueno, anoté algunas cosas. Primero, ¿cuál es la hipótesis? ¿Podemos verla, por favor? Ya. Entonces, prioridad, mejorar el desempeño. Ahora, en la tesis se presentó varias métricas que se utilizó para evaluar el desempeño del modelo en estas categorías en particular. Em, Dos preguntas sobre eso. Uno, ¿es posible utilizar otras métricas? Vi el argumento que describe un par de ellas, pero describe y menciona que tú definiste un par. Pregunta número uno es sobre el tema de las métricas utilizadas para comparar. Y lo segundo tiene que ver con no, vamos con esto primero, vamos por partes. Bien, entonces te preguntas si es por las métricas que utilizaron.
O sea, que utilizamos Exacto, las para evaluar, métricas, sí, que se dividían básicamente en las métricas que son jerárquicas, que son las métricas hierarchical accuracy, hierarchical consistency y hierarchical F1, que son las tres que fueron escogidas para este trabajo, y las jerárquicas las métricas que no son jerárquicas, que eran accuracy en los distintos niveles. Podemos decir que mejora el desempeño, en fondo en dos aspectos, que en el fondo jerárquico, es evidente que el modelo mejora el desempeño, y en cuanto a las métricas que no son jerárquicas, se puede decir que mejora el desempeño en la gran mayoría de los casos en los niveles gruesos de la jerarquía, y en el nivel fino sería el único punto en el que este modelo no efectúa una ventaja rotunda, sino que más bien una ventaja competitiva o un rendimiento competitivo. vaya entonces a la segunda pregunta. Cuando tú dices desempeño, ¿realmente te refieres a un agregado de métricas? Dijiste desempeño recién y dicen la diapo y en la escrito se dice desempeño. Entonces es un agregado de métricas. Pero ¿hay alguna en particular que, que te sea más... La pregunta que va a llegar es a trade-offs, ¿ya? O sea, ¿cuáles son las cosas que empeoran versus las que mejoran? Para poder llegar a esa pregunta, quiero pasar primero por el tema de las métricas. Ahora, varias de las métricas propuestas son estándar para este tipo, a poco lo que vi, ¿no es cierto?, en el escrito, son bastante estándar para medir efectivamente clasificaciones jerárquicas, identificación de clasificaciones jerárquicas. Pero, y aquí es una pregunta quizás que pueden responder de repente los profesores, eh, la construcción de clasificaciones jerárquicas también tiene sus propias métricas. ¿Es posible, quizás una pregunta abierta, comparar las diferentes técnicas, incluyendo la tuya, contra las métricas que utiliza la gente que construye estas clasificaciones jerárquicas? Aquí estás armando, ¿no es cierto? Tienes cosas de primer nivel, segundo, tercero, por ejemplo. Estas se pueden agrupar en categorías más difusas, etcétera. Esa es una forma de construir las categorías, pero hay otras técnicas para construirlas. Es posible evaluar lo que tú hiciste con otro tipo de técnicas, utilizando ese otro tipo de métricas. ¿Es posible obtenerlas y comparar? ¿O es un trabajo demasiado distinto como para poder comparar? Ah, bueno, si bien es cierto, la jerarquía fue construida por autores, por ejemplo, para los datos que no son jerárquicos de manera predeterminada, es cierto que se podría evaluar, claro, si la jerarquía es la correcta. Por ejemplo, armar una jerarquía distinta en la que, en base a los niveles finos, efectuar algún otro modelo para efectuar una agrupación de estilo no supervisado o algo por el estilo, en el que podría armar una jerarquía mejor que la jerarquía que está propuesta. Eso es cierto. Y podría evaluarse el desempeño. Es un trabajo distinto porque sería el trabajo de no trabajar con una jerarquía que ya está predeterminada por una empresa, por ejemplo, sino que inventar una jerarquía para un problema. Es otro enfoque, pero sí lo puede hacer. De hecho, esa era ¿Ya? mi curiosidad, si es que se podría comparar los enfoques, porque mi propia tesis hace más de un par de décadas fue justamente sobre agregación en otro espacio, un espacio biológico, sobre cómo construir jerarquías bioevolutivas. ¿Ya? Y los términos que se utilizan y los criterios, cosas como entropía mínima o cosas por el estilo, tiene algunas analogías aquí, pero tenía un poco esa duda si es que era posible de alguna forma comparar este trabajo entre diferentes áreas. Pero dejando eso de lado, o mejor dicho, construyendo sobre eso, ¿me puedes dar alguna idea sobre los trade-offs? Tú mencionaste velocidad, están los tiempos de entrenamiento, están los tiempos de ejecución, están las complejidades de espacio, y me interesaría conocer los trade-offs para poder
en un caso concreto, si alguien tiene un cierto conjunto de datos, por ejemplo, un montón de fotos, imágenes, u otra cosa, que sea un tipo de alguna otra información que sea codificada de alguna forma comparable, es posible identificar trade-offs para decir, miren, en realidad, si tienes muchos en el primer nivel, entonces esta técnica es mejor. Si tienes muchos niveles, esta otra técnica te ocupa más espacio, pero es más rápida. Ese tipo de trade-off es el que finalmente utiliza, ¿no es cierto?, una técnica. ¿Es posible identificar ese tipo de técnicas? Y si lo es, ese tipo de trade-offs. Y si lo es, ¿me puedes dar un par de ejemplos? Quizá, sí, quizá un trade-off podría ser en el que existiera un problema en el que esta arquitectura tuviese muchos niveles, digamos, por decir algo, 20 niveles. En la arquitectura como está propuesta, a rajatabla, digamos, serían agregar 20 subredes. Y eso podría traer algún tipo de efecto en el momento de la predicción. No podemos evaluarlo ahora, pero sí podría ser. Ahora se puede rescatar la idea después de optimizar si es que es necesario, por ejemplo, para 20 niveles efectuar 20 subredes o podrían ser menos las que puedan otorgar la misma tarea. Pero eso es algo que se debería evaluar en el caso de existir una red que se extendiera en jerarquía. Funcionaría para jerarquías estrictas, ¿no es cierto? Es decir, son conjuntos con subconjuntos y subsubconjuntos, Claro. necesariamente. Tiene un conjunto grande, está particionado, ¿no es cierto? Y a su vez está subparticionado, porque uno de los problemas que tú mencionas de las técnicas previas es que muchas veces asignan erróneamente de un nivel inferior al nivel superior, equivocado, entre comillas. Por lo tanto, es un supuesto que estas son jerarquías estrictas. Claro, sí, en un supuesto que esta jerarquía es conocida, por ejemplo, una jerarquía que mantiene una empresa de retail, una jerarquía conocida. Y que es Pero no estricta, sé, ya. un poco porque en mi grafo no ocurre eso. En el árbol sí ocurre el subconjunto, pero en el grafo pueden haber cruzamientos de un lado para otro. Grafo subconjunto, 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 Eh, No escucho quién está hablando en todo caso. Así que hablando del profe de baile. en voz baja para que usted no escuchara de el viejo truco. Después podemos, después cuando Pero ahí va un par. por eso, Sí, si puedo agregar algo, claro, puede darse el problema también de que en el momento en que se efectúe esta jerarquía, digamos, en que se parte subdividiendo la cantidad de datos en sus conjuntos, estos niveles podrían también ir quedando la etiqueta por nivel quedando desbalanceada. Por ejemplo, que nuestro trabajo lo separase en, no sé, equipo electrónico y ropa, y que haya muchos del equipo electrónico, y eso va a traer otro problema que, anexo a este problema, que sería un desbalance de las clases por nivel, que podría darse si que también se agranda mucho la jerarquía, que los ejemplos que están en los niveles más finos sean menor cantidad, porque se fue dividiendo a medida que fue bajando por nivel. Eso podría también traer un tipo de problema dependiendo del conjunto de datos. de hecho, eso es justamente uno de los ejemplos que estaba pensando, que típicamente se dan fenómenos del tipo Pareto 80-20. Entonces tú vas a tener unas pocas clases, unos pocos taxas o taxones que agrupen a muchos de los elementos hacia abajo. Entonces va a tender a suceder que muchas jerarquías reales sí sean desbalanceadas. Y eso es un problema real, más allá del que digamos de que los datasets claramente no están diseñados para eso. Dos preguntas adicionales y fáciles. Uno, ¿cómo aplicar esto a no imágenes? Como lo digo, no hay imagen. No arbitrariamente. O sea, por ejemplo, ya alguien podría decir que se podría clasificar gente, pero por ejemplo, a objetos. Poder clasificar objetos en clases. Poder clasificar animales en jerarquías fenotípicas. ¿Cuáles son las limitantes de este tipo de enfoque? Cualquier cosa que sea codificable
cualquier cosa que sea codificable con pocos parámetros, con pocas características, requiere valores crisp. ¿Cuáles son las limitantes del enfoque en cuanto a los datos? Bueno, en realidad los datos utilizados aquí son, bueno, el que usamos Fashion Emblem no es tan diverso porque es ropa y son accesorios, pero Datasets 6% tiene animales, tiene, no sé, vehículos de transporte, tiene un sinfín de clases distintas que son muy diferentes. Entonces, mientras sean imágenes las que están entrando en este modelo en particular, independiente en la diferencia de las clases, y son muy distintas y lo hacen de igual manera. Y por último, una pregunta ya más que no tiene nada que ver con la tesis específica, pero sí con el trabajo. Pero la respondiste en parte ya. Era el tema de si este trabajo es reproducible, es decir, si están publicados el modelo y los datos. Porque uno de los objetivos que estaba puesto, ¿no es cierto?, en la tesis era justamente publicarlo como tal. Y si bien yo ya visité el sitio, quería, digamos, que nos comentaras públicamente, digamos, si los modelos y los datos que están disponibles ahí reflejan tu percepción actualizada, y si lo son, cualquiera podría bajarlos y jugar con ellos tal como están al día de hoy. Es decir, si es reproducible. Sí, lo que usted indica es correcto. Los datasets probablemente tal están disponibles en Internet, los datasets que están ahí, con los que trabajamos. Y los modelos están disponibles tanto en la plataforma de GitHub, con el código para reproducirlo, y en la plataforma que es propiamente tal de la de Triple Access, donde ahí hay una cápsula en que uno ingresa y se monta un environment y lo puede ejecutar de ahí mismo incluso el código que ejecuta los experimentos. Ahora, los que están públicos son una experimentación que reproduce los modelos y reproduce, por ejemplo, una ejecución, pero la tesis tiene muchas más ejecuciones, mucho más largo, entonces el código completo, con todo, no está disponible así porque ejecutarlo tomaría, yo creo que un mes. Entonces, lo que me deja en la cápsula, por ejemplo, de Triple Access, es una ejecución de todos los modelos y finalmente una tabla de resumen con los resultados donde se obtienen los mismos resultados en prueba de. O sea, lo que está Pero todo disponible. disponible es el aparataje para reproducir todo, pero no todos los datos obtenidos, entre comillas. Está para reproducir todos los modelos, con todas las métricas, pero no exactamente lo que está en la tesis. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, para ejecutarlo una sola vez, pero en la tesis cada experimento se ejecutó 10 veces, se calcula la media, etcétera. Pero ahí está para ejecutarlo una sola vez de corrido, para todos los datasets, para todas las métricas, para todos los modelos. Perfecto, ya, gracias. No, no tengo más preguntas. Y le paso el micrófono a Carlos, que escuché su voz aunque no lo veo. Así que damos la Sí, palabra entonces gracias. al profesor Carlos Valle de la Universidad Playa Ancha. Ya, todo tuyo. Gracias, muchas gracias. Bueno, pregunta para comenzar. ¿Qué hace la softmax en cada salida de la rama en una red convolucional de rama? Bueno, la Softmax esta capa toma la última capa de densa de la rama y traduce todo esto a un vector de densidad de probabilidades, el número entre 0 y 1, para que todo el número es 1, digamos, y eso nos entrega la probabilidad de pertenencia a alguna clase. Pero sería partiendo de la base, como dice Ignacio, de que una rama está siendo representando una Claro, clase, si no claro, habría que sí, hacer algo justo. exacto. Así como está ahora, una rama Claro. se editó para un. Bien. En el caso, explicaste ahí muy bien los modelos atencionales. ¿Qué serían acá en tu modelo las queries, las keys y los values? Esa es una buena pregunta. Es confusa porque desde el momento en que se creó esta abstracción, el contexto de trabajarlo era otro. Por ejemplo, más reciente de Informer, donde en la primera etapa ocupan self-attention, ya la función de la query y la key value no tiene un significado como tal, porque el self-attention es el mismo vector en fondo, que pasa por la red, entonces las tres son lo mismo. Pero tiene la abstracción de, por ejemplo, en un sistema recomendador o algo por el estilo, de que
La query, la consulta, por ejemplo, el texto que yo quiero buscar en algún video, en YouTube, por ejemplo, la llave tendría que ser la descripción o los tags de este video y el value tendría que ser el video probablemente tal. Entonces, dependiendo del contexto, se produce una interacción entre la query y la key, la cual nos va a entregar el value correspondiente. En este caso de la arquitectura, ¿cuáles son las que se alinean la información proveniente de? Claro, la que aquí se alinean por igual serían las representaciones de cada una de las ramas. La query, la key, la value sería, uno sería la salida de la rama 1, otro de la rama 2, otro de la rama 3. No sé si nos puedes contar así a grosso modo de qué trataban la jerárquica, la accuracy, consistency, qué trataban de, porque esas son propuestas tuyas, ¿cierto? Del tesis, qué trataban de jerárquica, trataban de funcionar el estado del arte en términos de la métrica. Sí, lo principal es que los trabajos que yo mencioné solamente evaluaban con la métrica de accuracy por nivel. De partida de una métrica que no engloba lo primero que es flat o no tiene, no considera relaciones, entonces no son buenas para medir algo creativo. Y lo otro bueno es que esta métrica, lo que primero es la severidad, porque las métricas que se proponían para la clasificación jerárquica que era la de 5 y permitían clasificaciones parcialmente correctas. Digamos, si la predicción eran tres etiquetas y tenía 2 de 3 buenas, le otorgaban puntaje. Entonces, quiero poner aquí una más severa, en la que solamente se otorgara puntaje si que la predicción era consistente, completamente. Si era correcta completamente en caso de accuracy, y si era consistente completamente en imposible. Entonces, una métrica más severa, que pudiera resaltar mejor los resultados de la comparativa. Sobre los datasets que te habían preguntado anteriormente, ¿probaste eso porque eran los que el estado del arte de convolucionales con ramas se comparaban? Pero existe uno y es mi regalón, ¿cierto? Que el dataset de yoga, por qué no se incorporó ese? Por ejemplo, ese que yo conozco y que no me gusta. Sí. Bueno, en primera instancia se utilizaron los datos mencionados por el motivo de que eran los que utilizaba el estado del arte para compararse. Ah, ya, pero por ejemplo, ¿qué infactibilidad o qué problema tiene, por ejemplo, este dataset de yoga, que son como 82 clases en el nivel fino, 20 en el segundo nivel y Sí. 6, 8 en el primer nivel? O sea, no hay ninguna infactibilidad y se puede aplicar directamente a ese. Okay, No hay ningún problema. De hecho, si tenía 3 clases, mejor aún, así como está en claro. internet, se puede llegar a utilizar, digamos, con el previo procesamiento de la imagen de plano, se podría utilizar contenido. Y no sé, yo tengo una breve respuesta, pero quisiera saber tu reflexión sobre una de las preguntas que hizo la profesora Araya, de por qué los modelos clásicos, ¿cierto?, no eran tan populares hoy en día, quizás porque para como es tratamiento de imágenes, los modelos deep han tenido mejores desempeños que los modelos clásicos, por ejemplo, es más difícil un árbol de clasificación para imágenes, este tipo de cosas, no sé, lo dejo ahí. ¿Qué opinas tú? Sí, sí, lo primero es que claramente como el estado del arte actual es para tratar imágenes en redes convencionales, eso ya nos libera de un problema, porque son dos problemas distintos, digamos. Un problema sería trabajar con la jerarquía, que podríamos trabajar, pero aquí estamos trabajando con imágenes. Entonces, lo que actualmente son los mejores para clasificar imágenes son las redes convencionales. Ese es el principal problema. Solo por curiosidad, y cuando el estado del arte, cuando revisaste el estado del arte, estos modelos clásicos, ¿en qué estaban usados? ¿En texto? ¿En qué tipo de Pero la gran mayoría era texto y unos pocos con imágenes. bueno, y la última pregunta que siempre hago es, ¿qué te costó más al final de este gran trabajo? ¿Qué fue lo que más te costó? En general, De la tesis, de la tesis. Yo creo que lo más difícil fue, y que lo llevó más trabajo, fue que fue aceptado en la revista puramente tal. Eso fue lo que consumió mayor cantidad de tiempo, y además el feedback de los revisores hizo mejorar el trabajo, solo mejorar, digamos, complementarlo con más experimentos, con más demostraciones, pero eso es lo que lleva más tiempo, ¿no? Muchas gracias.
Muchas gracias. Ricardo, ¿querías hacer preguntas, comentarios? Sí. Pero primero felicitarte por la presentación. Yo creo que hay un excelente trabajo de síntesis. No era para mí más fácil, porque el trabajo incluye un montón de experimentos. ¿Cierto? Como dijiste, motivado por los profesores que tuvieran mil cosas. Pero presentarlo en 30 minutos realmente era un activo y creo que lo logré. No, pues, eh, me pregunto si, bueno, yo sé la respuesta, pero como tú igual, me pregunto si tú examinaste las representaciones aprendidas por la red para ver si esas representaciones, más allá de las clasificaciones que hacen, eran consistentes con las jerarquías. Se refiere al análisis de la representación que saca antes de la rama o al final. Por ejemplo, claro, ver, por ejemplo, si la representación que se aprende para cada, justo antes de la sofma, por ejemplo, por dar una idea, tiene una, si tú las proyectas después la visualizas en 2D, es evidente la taxonomía de las representaciones que aprende la red. En cuanto a, bueno, en cuanto a lo que refiere al tronco central, esas representaciones que van agarrando cada capa, digamos, que son parte de la red, como depende del dataset, esa bueno, en realidad no visualicé de manera así claramente tal. Lo que se visualizó fue la reconstrucción del árbol de clase después de, con la predicción de no, pero una visualización del mapa de características claramente tal, para ver si que captura alguna relación que se puede haber, digamos, a simple vista. Pienso que ese sería un excelente trabajo futuro, porque recientemente con otros estudiantes estamos explorando redes hiperbólicas para aprender jerarquía, redes en general de conceptos. Y es común visualizar las representaciones que aprenden las redes, es decir, los embedding visuales, y demostrar visualmente que efectivamente se respeta la jerarquía y se aprende la jerarquía. Sí, eso hace muy atractivo el trabajo, mostrar eso visualmente. Quizá una presentación visual, esta tiene más sentido en la parte convencional porque podemos ver una imagen, pero cuando tenemos, por ejemplo, en este caso, vectores, ver la representación quizá no nos podría, algo visual, digamos, no lo podríamos ver. Quizá en la parte convencional, digamos, a la altura de la que sacamos la rama, quizá viendo ahí la imagen de la característica se podría verificar algo. Okay. Y quiero preguntar también sobre lo que decía Hernán de los trade-offs, porque da la impresión de que hay muchos resultados positivos sin costos asociados. No recuerdo mal, el único costo que mencionaste fue el de una debilidad, pero que más mayoritaria, en el nivel clínico. ¿Ese es el único costo que tú aceptas? ¿O hay otro costo escondido? Ese es el único que hace que por lo menos que entregaron la evidencia. No es el primero. Sí, me estaba preguntando si será por el número de niveles de las taxonomías. Pero ¿cuántos niveles tiene su taxonomía? En este caso se toman taxonomía de 3 niveles. 3 niveles. Y con 3 ramas por lo tanto. Porque, claro, uno normalmente enseña que la complejidad de un módulo atencional muy corriente, ¿cierto? Es de qué tipo es si consideramos el largo de los elementos que se combinan.
llamamos B al número de elementos que se eliminan. La complejidad de un módulo tradicional es lineal, cuadrática, cúbica, logarítmica. Bueno, en este caso, ya, al menos sería cuadrática. Muy bien. Cuadrática, y esa es la complejidad del transformo. Entonces, en realidad es b cuadrado si ves el número de nivel. Claro, el experimento probablemente no se nota. Es 3. Pero si uno tuviese jerarquía gigante, claro, habría que preguntarse si efectivamente se ocurre a un programa práctico que no tenga 100 niveles, ¿cierto? Pero habría que tener en cuenta, sería muy interesante tener en cuenta esa complejidad en B para eventualmente romperla. Si pudiese, porque el transformer, por ejemplo, se ha modificado para que tiene los n en vez de l cuadrado. Podría hacerse algo similar con tu módulo tradicional. Claro, sí tiene razón porque la cantidad, como está dispuesto, el diagrama nacional ingresa la representación de toda la rama. En este caso son 3. Si fueran una representación de 80 niveles, entrarían 80 vectores a los módulos nacionales y eso aumentaría, claro, la complejidad del módulo nacional. Habría que evaluar ahí, en el fondo, si eso se puede compensar con el número de neuronas, por ejemplo, dependiendo de lo complejo que sea en la práctica la situación, como para poder jugar con la complejidad del modelo, pero evidentemente, a medida que aumente más niveles, también aumentaría la complejidad, pero también aumentaría la complejidad de los otros modelos, en la comparativa. Sí, esto agregaría, y si son muchas ramas, agregaría una cantidad sustancial, pero sí, es una cosa que habría que explorar. Sobre todo si, por ejemplo, seguimos la sugerencia del profesor Araya de sacar más de ramas. Hacemos representaciones, muchas de la red. La hacemos independiente del número de las ramas. La complejidad seguiría siendo cuadrática en el número de representaciones que estamos. Entonces, es también una oportunidad de trabajo futuro. El último comentario, que también me pareció muy interesante la posibilidad de que la jerarquía de referencia sea la equivocada. En el sentido de que, claro, nosotros por una cosa de actividad de los elementos, nosotros tomamos la jerarquía que propuesta por los autores. Pero creo que podría valer la pena preguntarse si esas jerarquías efectivamente son óptimas para el dato. Quizás los errores que comete la red no son tales. Si bien son poquitos, porque tú mostrabas consistencias superiores al 90%. Son poquitos los errores que comete, pero quizás esos errores están sugiriendo alguna modificación necesaria de la jerarquía que tú tomas como verdad. Sí, bueno, siempre y cuando, bueno, mi reflexión ahí también es que uno separa en jerarquías primero porque tienen algún sentido, digamos. Pero a veces esa jerarquía por la que uno lo separa, naturalmente nosotros como humanos, puede ser que no sea jerarquía, porque la imagen prefiere, digamos, a lo mejor para una imagen, dos o puros artículos circulares deben estar agrupados con la misma jerarquía. Pero resulta que a lo mejor no, porque la jerarquía real, digamos, del ser humano, estos artículos circulares, unos son de deporte y otros son de otro contexto. Entonces ahí choca algo que es la jerarquía previamente tal que entendemos nosotros, con la jerarquía que quisiera aprender una máquina, digamos, por agruparlo en similitud. Pero sí. Gracias. Jesús. Eh, podemos hacer preguntas adicionales. Así que a mí se me ocurrió una, pero Ignacio, ¿tienes alguna pregunta adicional que se te haya ocurrido en estos últimos minutos? Si me había ocurrido una pregunta, ya que tú vas a hacer una también, voy a preguntar.
lo que entendí entonces, quería hacer usar jerarquía o usar un modelo adaptado para jerarquía, conviene a usar un modelo solamente clasificar la etiqueta de finales. Entonces, lo que deduzco de eso, entonces, si yo tengo que clasificar y tengo muchas etiquetas, entonces eso me podría convenir hacer una jerarquía con esas etiquetas para que el modelo clasifique mejor los resultados. Eso es lo que, claro, eso es lo que se quiso mostrar con estos autores creando jerarquías. Ya, plantearon La primera idea era crear jerarquía a propósito para mejorar el fin. Así nació el problema. Claro. Y esto resultaba. Lo que pasaba este efecto de que una jerarquía podía ayudar a disminuir gente porque ayudaba a discriminar. Y bueno, y ahí también se une un poco también con lo que tú decías, Blanca. Ojalá crear esas jerarquías para ayudar a modelos y no para replicarlo. Y a su vez la arbitraria, a lo mejor el modelo se va a confundir más. Me perdí lo último, pero las últimas 5 palabras, sorry. Gracias. Sí, sí, tengo justamente sobre el tema un comentario más que nada en realidad. Claro, aquí estamos viendo el caso, ¿no es cierto?, de cómo enseñarle a una máquina a clasificar como nosotros hemos clasificado, pero perfectamente podría suceder, como dice Ricardo, que hayamos clasificado nosotros mal. Y estrictamente hablando, siempre hay, para cualquier caso suficientemente complejo, siempre hay más de una clasificación. Por eso uno lo puede comparar con Maximal Information Content o parsimonia o un montón de otros criterios. Sería interesante, obviamente escapa a tu tesis, pero sería interesante en algún momento poder ver si los errores que comete, por ejemplo, sistemáticamente alguna técnica, eh, son que realmente aprendió lo que quiso hacer, entre comillas, su maestro. Sería no tengo idea de dónde llegaría eso, por supuesto. Puede que no llegara a nada, pero sería interesante poder, creo, evaluar si la respuesta que el alumno tonto insiste en dar quizás es mejor que la que el profesor cree y en qué condiciones. Eso sería interesante. Pero tranquilo, no tienes para qué incluirlo en tu tesis. Gracias. No sé si Carlos o Ricardo quieren hacer algún comentario final y si no, le pasamos al público la batuta. Gracias por repetir la pregunta inicial de si era efectivamente mejor, depende. Tú puedes definir el objetivo y clasificar mejor el objetivo. Y tú respondiste que sí ayuda, sí es el objetivo. Pero yo creo que hay tareas, incluso más, donde es más importante buscar la jerarquía, como por ejemplo regulación, regulación imagen. Una cosa es fallar devolviendo una imagen que no tiene nada que ver con lo que se quería. Y otra cosa es fallar con una imagen que, si bien no es lo que te pidieron, es más parecida a lo que te pidieron. Y eso de alguna forma la recoge la jerarquía. Pero nuevamente ahí hay que explorar las representaciones más que las predicciones de clase. Que las representaciones respetan la jerarquía como un derecho. Pero ahí estás pensando en la jerarquía, como dice Iván, humana o en la jerarquía de similitud, por ejemplo, de si tiene más círculos o menos círculos. Porque eso es lo que podría pasar de que el pura en la imagen y no de la jerarquía humana. Claro, si es que entrenamos, si es que la red aprende la jerarquía, yo esperaría que cuando comete errores menos graves. En el sentido de que, por ejemplo, si yo le pedí una imagen de un nódulo múltiple, era un tipo de anomalía médica, quizás no me devuelve un nódulo múltiple, pero me devuelve un nódulo.
que es peor, o sea, es menos malo que si me devolviera, no sé, otro tipo de hallazgo tecnológico. ¿Cierto? Yo creo que eso va a suceder. Bueno, no está demostrado en tu trabajo. No demostraste eso porque por alguna razón no te preocupaste de la representación interna. Y es una idea interesante explorarlo. Sí, ahí también me saltó un énfasis solamente, claro, en que uno podría querer, como decía, clasificar a nivel fino. Yo quisiera, esa es lo que me interesa. Pero también veo otro problema que me interesa a todos los niveles. Me interesan todos los niveles, entonces ahí obviamente, claro, podría usarlo de la forma de mejorar el skill, o podría usarlo para clasificar en todos los niveles. Que es lo que es también lo que pasa en la misma aplicaciones como el Mercado Libre. Que realmente uno pone un producto, bueno, ahí no solamente toma imágenes, como texto, pero produce una clasificación que a veces está correcta a los niveles gruesos, arriba. Entonces no te entrega completa, sino que entrega los primeros dos niveles. Por ejemplo. Entrega los dos, dice, este es un artículo electrónico y una guitarra. De ahí más para abajo, tienes que hacerlo de manera manual, ¿no? ¿Pero cómo se llama eso? Así. Cuando se clasifica y se separa. Sí, se llama, se llaman no mandatory with no prediction. Es el nombre más seguro. Claro. Que no requiere de clasificar hasta la hoja, sino que puede parar en algún punto de la que. Eso no lo evalúa, no se lo evalúa. No, aquí en este trabajo los problemas eran que me interesa clasificar el árbol completo. Mandatory. Que se llama mandatory. No. ¿Alguna pregunta al público? No veo al público, así que público. Buenas tardes, ¿no? Iván, primero que nada te felicito por tu excelente presentación y muy en especial porque tomaste cuidado en formular tu hipótesis. Siempre quedan algunos detallitos, ¿no? Pero yo quisiera hacerte solo yo sé que era una parte del problema, pero no se toca absolutamente. Tú hablas de mejorar el desempeño respecto a medidas estándares del estado del arte. Pero en algún momento no sé tú citaste que efectivamente tú podrías tener, en el caso de imágenes notorio, ese balance. ¿Y por qué no introducir, por ejemplo, medidas de desempeño que incorporen el balance? De tal forma de poder tener algo. Porque tú estás proponiendo un par de medidas nuevas. ¿Tú consideras esto en tu propuesta de tus medidas nuevas? ¿O no tienen considerado el balance? No está considerado el balance como medida probablemente tal, digamos, en el nivel, pero sí una forma no directa, digamos, pero indirecta, que serían las métricas, por ejemplo, la accuracy global, que es la que está propuesta, que en el fondo de alguna manera va a rescatar este desbalance, o sea, el empeoramiento que produciría este desbalance, pero no de manera directa, pero sí directa. Y si en el último nivel, en el nivel más fino, tú no tienes, que se dio una etiqueta para cada objeto, un método muy difícil de entender. Bueno, lo pensaba en realidad, sí, que no tiene una etiqueta en el final, por ejemplo, hay una en particular, O no. claro, o dos, o Sí. las que sean, ahí habría que tratarlo como, podría ser como una etiqueta vacía, digamos, o algo por el estilo, para en el fondo, rellenar la que efectúa la clasificación de estos niveles. Probablemente, si es que lo hace correctamente, debería asignarle la etiqueta vacía, y si lo hace incorrectamente, asignaría la etiqueta de que no una inconsistente. Claro, porque estoy pensando que en el último nivel no tienes una partición, sino que tienes sola. Ah, que no tiene partición, No tiene digamos. partición. Ah, no, que no es clara, digamos, no es clara la secuencia. Sí, eso. Bien, si no es clara la secuencia, bueno, si no es clara la secuencia, el árbol igual mostraría una secuencia, porque cuando yo lo estoy entrenando de manera supervisada, le estoy entregando al fondo del output esperado, que sería la etiqueta del tercer nivel. Aunque no tenga relación yo, después cuando tenga todas las etiquetas, o sea, la predicción, podría reformular este árbol y ver cuál era la. Sí, por parte del trabajo. Ya. ¿Otra pregunta?
última oportunidad, sus compañeros, la última oportunidad que van a tener. Sí, Antonio Gonzalo. Sí. Mi pregunta era relacionada al orden en que esta rama va prediciendo básicamente la jerarquía. Si probar, por ejemplo, las capas más finas o las últimas capas en relación con las primeras capas, con la etiqueta gruesa, y viceversa, cómo afectaba eso en la función. Ah, claro, bueno, aquí está planteado de grueso fino, digamos, la primera rama, etiqueta nivel 1, 2 y 3. Un caso inverso, digamos, como eso no lo he probado. Porque asumo de primero que las clasificaciones de arriba son más abstractas, son menos y son más generales. Entonces ahí es donde potencialmente tiene mejor resultado la clasificación de arriba. Y abajo, donde son más específicas, ahí jugamos todas las etiquetas porque la red ya en la parte computacional pasó por todos los filtros, etcétera, y tiene una representación más detallada. Entonces, cuando se podría hablar, pero probarlo al revés, yo creo que a primera instancia no sería beneficioso. No se mostraría mejor resultado de lo que están ahora, probando al revés, pero se probaron de manera estricta de nivel. Una pregunta, la parte donde sale, digamos, la rama, las tres ramas, ¿sí? Pues, tomaste la propuesta por los autores de la medida B y C. O sea, ahí tienen dos bloques, el B y el C, ¿de acuerdo? Sí. Y por ejemplo, para el bloque 6, que fue el que tuviste nuevos resultados, la parte donde salen las tres ramas es la propuesta también por los autores anteriores. Sí. No exploraste, por ejemplo, como las redes convolucionales son jerárquicas, mover esa representación para una parte, para algo antes o algo después de donde ellos, digamos, lo fijaron. Sí, eso yo, de verdad, bueno, eso que está considerado como un trabajo futuro, digamos, explorar la forma, el punto exacto donde sale esta rama. Yo en experimentos iniciales, digamos, cuando recién estaba partiendo el trabajo, sí probé esto de cambiarlo en cierta posición, etcétera. De hecho, una vez por error también lo puse en otra posición. Y eso no tuvo el resultado que no esperaría. El mejor resultado está en el punto donde pusieron los autores, digamos, en esa etapa preliminar del trabajo. Sí. Sí, hola. Bueno, primero felicitar el trabajo muy interesante, súper bien explicado, se agradece eso. Hay una duda que solamente me surge de curioso. Si apareció en el estado del arte, en lo que revisaste, las redes, bueno, mirando la arquitectura que propone en tu trabajo, las redes que son convolucionales, que combinan LSTM u otra red recurrente, mirando la arquitectura se parecen bastante. Incluso hay LSTM bidireccionales, si no me equivoco. Si lo viste en alguna parte de la revisión del estado del arte, y bueno, si es que trabajo futuro a ver si se puede comparar, porque entiendo que se han utilizado para hacer clasificación jerárquica también. Así que mi pregunta es si la viste en la revisión del estado del arte, o si tiene pro o contra en comparación a la propuesta que se hizo en este trabajo. Sí. Bueno, tienes razón, esa sí, alguna manera de atacar la clasificación jerárquica fue utilizando esta STM, si lo vi en el trabajo que estaba haciendo. También para mi trabajo me enfoqué principalmente en los trabajos primero separándolos, pese a que se realizó, separándolos a los que tenían que ver con Deep Learning, y después los que seguían, los más recientes, que lo que seguían los más recientes, era utilizar esta estructura con jerarquía y con ramas, que eran los que tenían mejor resultados sobre los que ocupaban el CTM o los que ocupaban otro tipo de arquitectura. Pero sí los vi en esta arte y, bueno, serían comparables en el sentido de que en la práctica sí que estuvieran disponibles para probarlo, digamos, pero sí, sí los vi en el estado de porque hay muchas maneras de hacer clasificación jerárquica. Disculpa, y muchas Muchas veces tenían gracias. que ver, No, que se escapaban del scope, que tenían que ver con texto. Mayoritariamente hay muchos trabajos que trabajan con texto. Sí, pero por ejemplo hay unas redes que son en perdón. el Perdón. stack del STM se puede hacer. Es una pregunta, así que hemos interrogado a Ignacio. Hemos interrogado, ¿no es cierto?, durante 52 minutos. Así que si hay alguna pregunta importantísima que debe ser hecha ahora, disparen. Si no,
daremos término. Le veo la cara a Iván, muy chiquitito la cámara, pero... ¿Tiene más preguntas? Entonces, por término, el examen. Y muchísimas gracias, felicitaciones. Fue una excelente presentación y defensa, y ahora la comisión se va a reunir por algún medio que nos indicará Cristian. Muchas gracias por tu presentación. La comisión está muy contento, tanto por la presentación como por el escrito, y pondera varios factores. Uno, que la tesis fue ya en inglés, lo cual no era necesario, pero es un paso adicional que realmente apreciamos. Segundo, que está súper bien preparado como documento. Tercero, que está todo muy claro, como bien dijeron, ¿no es cierto?, los revisores. Está todo claramente argumentado, está muy bien explicitado. Y además la defensa fue muy buena. Incluyó algunos aspectos que sugerimos, vamos a sugerirte por escrito que incorpores en la versión final del escrito. La defensa los incluyó, y además la defensa ante las preguntas a veces complejas fue muy, muy buena también. Y por lo tanto, la comisión ha decidido evaluar tu presentación con un 100 y tu escrito también con un 100. Y eso en promedio, en realidad depende de los porcentajes, pero como 60 y 100, ya está bien 100. Por lo tanto, tienes una gamba final. Y permíteme ser el primero en decirte que eres magíster en Ciencias de la Ingeniería Informática. Felicitaciones. Pueden aplaudir, abrazarlo.